Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos conecten. Hoy estamos en un espacio que a mí particularmente me gusta mucho porque pues es acercarnos a toda esa gente maravillosa que hemos ido conociendo en el camino de las 15 tareas del duelo y que yo creo que es la gran bendición, el gran regalo que nos deja todo esto siempre cuando nosotros evaluamos, ponemos en una balanza todo el dolor producido por la pérdida de nuestro ser querido, y al otro lado tenemos la oportunidad de comenzar a poner cosas, ¿cierto? Personas maravillosas, pensamientos diferentes, maneras distintas de ver la vida, de organizar nuestro sentido de vida. Pues esa balanza comienza a equilibrarse y muchas veces comienza a inclinarse hacia las cosas maravillosas que la vida nos presenta. Y entonces este espacio es esa oportunidad para conocer ese otro lado de la balanza, esas personas maravillosas que bueno, en nuestro caso la experiencia de las 15 tareas nos ha dado la oportunidad de conocer. Una de esas personas, pues es Consuelo, quien nos acompaña el día de hoy, que hoy pues muy amablemente ha aceptado nuestra invitación, nos va a contar de su historia y de cómo ha sido ese acercamiento a las 15 tareas del duelo. Y también en esta oportunidad me acompaña Mile, pues ya ustedes muchos la conocen en el conversatorio, es nuestra psicóloga que trabaja ahí diseñando todo el esquema de decisiones que son el corazón de nuestra propuesta y que también es obviamente coautora del decisionario de las 15 tareas del duelo. Así que vamos a tener un diálogo, pues, pero muy amable, muy informal, muy tranquilo y que también ojalá para todas las personas que nos vayan a ver, pues sea muy revelador. Entonces, antes de saludar a Consuelo, hola Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hola Juli, hola Consuelo. Bien, muy bien, contenta de estar aquí, de tener esta oportunidad, de tener esta conversación y bueno, esperando que pues salga y surja algo muy bonito de este espacio. Muy bien, así es y así va a ser. Ahora sí, bienvenida Consuelo, muchas gracias por aceptar esa invitación. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por querer escuchar o querer conocer o querer compartir, porque ustedes ya lo conocen, pues un poco de mi historia en esta aventura, llamémoslo así, que ha sido pues el proceso de duelo. Sí, así es. Pues eso, comencemos entonces a conocerte, quién eres, a qué te dedicas y por qué terminaste en todo este tema aquí con nosotros. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Ahí, espérate, se me activó aquí ya. Bueno, yo llegué al grupo, al colectivo y a las 15 tareas, más o menos 20 días después de que mi mamá falleció. Yo era la cuidadora de ella. Entonces, pues yo ya venía con un proceso de asesoría psicológica, primero por temas de ansiedad, luego enferma mi mamá y pues ya todo el tema de mi ansiedad quedó a un lado, sino fue como empezar a acompañarme o empezar a asesorarme, por decirlo así, en cómo acompañar a mi mamá en su proceso de enfermedad. Nunca, y lo digo sinceramente, nunca con el fin o nunca pensé, a pesar de que ella pues iba en decadencia, por decirlo así, nunca pensé que ella fuera a fallecer. Creo que a todos nos pasa eso. Me voy, bueno, hago unas primeras diligencias y me voy a visitar a mi papá. Mi papá no vivía, mi papá ya falleció también, él no vivía acá en Bogotá y él estaba muy impactado pues por la noticia porque a él se le había ocultado la gravedad pues, por temas de salud de él. Entonces yo vuelvo a los 8 días, más o menos, 8 o 10 días, y me encuentro con el libro de Sentir, Comprender y Trascender. Me lo encuentro como 3 veces. O sea, entro a una librería, amo las librerías, adoro las librerías. Entonces yo entraba y lo primero que me encontraba era el libro. Y a mí nunca me gustaron los libros de superación. Creo que en la literatura, en la ciencia ficción, en otras cosas,
siempre hay un aprendizaje. A mí el libro como tal de superación y como el recetario para vivir nunca me ha gustado. Pero por alguna extraña razón me encontraba con el libro. Entonces yo dije, ve, algo debe pasar acá. Lo compré, me encantó el lenguaje, me encantó saber que no estaba sola y que si una familia puede superar o puede trascender un duelo de algo tan fuerte, que fue la manera como, o como usted, o lo que sucedió, digamos, en el caso de ustedes, pues yo dije, bueno, el proceso del fallecimiento de mi mamá, que pues fue durísimo, además porque yo era la cuidadora, éramos las dos, pues yo tengo hermanas también, pero quien estaba al frente de todo era yo. ¿Tú vivías con ella, no? ¿Sola con ella? Sí, nosotras vivíamos las dos, ella vivía acá. Entonces yo dije, no, pues si una mamá ha podido trascender la muerte de su hijo, un papá y un hermano, pues una persona que vivió con mucha pasión su vida y que me dejó muchas enseñanzas, yo creo que también lo puedo hacer. Y empiezo a leer de manera como tan armónica los testimonios de cada uno, las reflexiones de cada uno, y que no era el recetario de, es que estas son las etapas y usted está en esta y está en esta otra, sino como, venga, haga esto. Ahora, que yo ya venía haciendo cosas sin darme cuenta, o sea, claro, de manera muy orgánica. Como por ejemplo, bueno, no sé si vaya a spoilear algo del libro, pero por ejemplo lo de ir al médico. Eso fue una cosa que yo hice y no era que yo me sintiera mal, pero yo dije, yo quiero ir al médico. O el de disponer de las posesiones de ella, la ropa y todas esas cosas. Pero entonces hubo otras cosas y escribir también, ¿no? Pero es como que sí, esto está bien, pero hágalo, pero hay como un nivel mejor, por decirlo así, un nivel que le va a ayudar a usted mejor. Es como yo veo. Luego, más o menos pasaron 15 días y el doctor Hugo y la chatita vinieron a Bogotá a hacer el lanzamiento del libro. Y yo, wow, qué chévere. Entonces, pues a mí yo siempre he sido muy ñoña con eso y eso fue aquí cerca a mi casa, de hecho, y haberlos conocido, haber recibido el abrazo de ambos. Había mucho sufrimiento ahí en esa librería porque el lenguaje común es yo perdí a tal ser querido o tal ser falleció. Claro. Cuando yo les digo, no, es que mi mamá murió hace 1 mes y medio, todos quedaron y me vieron como muy tranquila, y empiezo a pues hablar de cómo fue el proceso y cómo me ayudó el libro, y pues digamos el comentario mío fue agradecerles. Entonces fue como la segunda vez que sentí, no estoy sola, y hay mucha calidez ahí. Y ya después llegaron los conversatorios, el grupo de WhatsApp, bueno, todo eso, la certificación y todo eso. Luego fallece mi papá a los 10 meses y medio. Fue un proceso muy parecido al de mi mamá, entonces de alguna manera yo ya empecé a hacer como un duelo anticipado. No significa que cuando me dijeron falleció para mí fue fácil, ¿no? Fue como, ay Dios, versión. Otra vez. Aquí va de nuevo. Aquí va de nuevo. Y pues que mi apoyo era mi papá cuando falleció mi mamá, y ahora qué, ¿no? Pues yo tengo buena relación con mis hermanos de un lado y de otro. Yo soy hija única con muchos hermanos. Pero el día a día, pero digamos cada uno tiene como su día a día. Y al final, pues lo que me queda, o lo que me ha quedado en todo esto es todas esta ejecución de tareas, y el encontrarme personas en el camino. No solamente las personas del grupo de las 15 tareas, sino personas de mi círculo que han pasado después de mí por proceso de duelo, y poderles hablar desde, o simplemente escucharlas, ¿no? Desde el amor, desde la compasión, desde el comprender, porque yo ya he pasado por esto. Entonces, más que el compartir, ay, mire, lea esto o haga esto, es como
es como de la misma manera como me llegaron con los libros y con los conversatorios, ¿no? Acercarme a la gente, sí, también comparto los espacios con ellos, pero es como también salir de mucho mito que hay, ¿no? Como por ejemplo, no es que la muerte de la mamá nunca se supera, cosas así. Y es desde eso, ¿no? Desde la empatía, poderme acercar pues a personas que han pasado por lo mismo o personas que están en ese proceso incluso antes de mí y que tienen sus recaídas como las he tenido yo, ¿no? Es como que, vean, usted no está sola, aquí estoy. Y eso pues lo he aprendido a través pues primero del libro y pues de lo que yo he hecho de manera orgánica. Chévere. Mira que me interesa mucho una cosa que has tocado ahí, y es que cuando lees el libro dices, comencé a hacer muchas cosas que yo ya había hecho de manera instintiva, ¿no? Y es eso, y eso es muy importante para hacer referencia al origen de las 15 tareas. Finalmente las 15 tareas no es otra cosa que la sistematización de lo que nosotros como familia y lo que muchas personas hemos acompañado durante estos 30 años, pues han hecho de manera instintiva. El duelo no nos lo inventamos ahora, ¿cierto? La muerte ha estado desde la misma concepción de la existencia, así que tenemos esa información dentro. Entonces hay muchas respuestas instintivas que tenemos cuando nos enfrentamos a un duelo. Ahora, entonces, ¿qué logran las 15 tareas? Pues eso, lo que tú dijiste de manera magistral, es darle orden, démosle orden a esto, porque a veces ese instinto llega de manera desordenada, como cuando le paramos bolas. Hay muchas veces que internamente nos está diciendo el cuerpo, haz esto, y no le hacemos caso, y de pronto tenemos un día de iluminación y decidimos hacerle caso a algo. Entonces comenzamos a tener un proceso muy desordenado que puede hacer que nos perdamos en el camino. Las 15 tareas lo que hace es tratar de ponerle orden, o por lo menos dar las herramientas para que la persona le pueda dar su propio orden, porque esa es la otra. No pretende ser un camino único, sino, hombre, coja esto y comience a ordenar su proceso, a hacerle caso a su interior, a ser selectivo con las personas que comienzan a llegar, a la información que comienza a llegar, muchas veces con muy buena intención, pero pues también desde mucha desinformación. Eso es lo que pretende, ¿sí? Eso es lo que pretendemos. Mile, dale, Mile. Me llama mucho la atención, porque lo has dicho varias veces, que es que cuando empezaste a tener, digámoslo así, contacto con tu duelo y con todas estas herramientas, es decir, darme cuenta que yo no estaba sola, y lo has dicho muchas veces. Literal. ¿Cómo ese darme cuenta de no estoy sola fue, no sé, algo que te ayudó, algo que te permitió resignificar tu dolor? ¿Qué fue eso de decir? Sí, claro, porque es que, pues, claro, porque cuando, como bien lo dijo Julián, mi mamá y yo vivíamos las dos. Y además de ser mamá e hija, éramos amigas. De hecho, ella me decía, yo le decía, ¿qué somos? Y ella me decía, amiguitas. Y hacíamos muchos planes, pues de lo que a ella le gustaba, ¿no? Hacíamos muchos planes las dos y todo. En pandemia, pues nos unimos mucho más porque ya hubo que el teletrabajo y todo ese tema. Y me dediqué a cuidarla desde antes de la pandemia, cuando ya mi papá por temas de salud se tuvo que ir de Bogotá. Ellos no se separaron porque se dejaran de querer, lo contrario, sino porque precisamente se querían mucho y la parte de, digamos, la altura de Bogotá él no le era favorable, entonces él decide irse, o ellos deciden irse, él no quería y mi mamá pues le dijo, no, es que pues usted aquí se nos muere en cualquier momento. Entonces a partir de ahí pues somos las dos, ¿no? Cuando mi mamá fallece, yo recuerdo que dije, lo pensé y lo dije, se me fue mi amiga, me quedé sola. A pesar de que tengo hermanos, medio hermanos, a pesar de que mi papá es, mejor dicho, si antes me protegía, ahora sí que te protegía dentro de lo que él podía, pero pues mi compañía primaria era mi mamá, ¿sí? Y ese vacío y esa sensación de
es que es tan desconocido esto y tan, yo me acuerdo que ella me decía que lo único seguro que había en la vida era la muerte, ella lo decía, pero pues una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces yo de verdad me sentía un bicho raro, o sea, me sentía única en ese proceso, me sentía un ser especial, como que la única persona en el mundo que, pues, cuya madre había fallecido, ¿sí? Cuando empiezo a encontrarme con personas que pierden a su esposo, a su hijo, a sus hermanos, que por la pandemia pierden personas así seguidito y todo, y que llevan mucho tiempo y aún así siguen trabajando en eso, ahí es que yo digo, oiga, no estoy sola. No estoy sola. Y la primera vez que como les dije hace un rato, la primera vez que lo sentí fue cuando leí el libro. No estoy sola. Hay gente que, o sea, esto es algo de todos los días. Es de un día a día. Y esa fue la primera. La segunda, cuando conocí al doctor Hugo y a la chatita. Y de ahí en adelante en los conversatorios ver la cantidad de testimonios y de tranquilidad para decir las cosas, es decir, no, incluso no ser políticamente correcto, sino decir, mire, lo que ustedes dicen está bien y todo, pero yo no he podido. Por ejemplo, que lo encuentro mucho en los conversatorios, en el grupo de WhatsApp también, que no han pasado tantos años o tanto tiempo, tantos meses y no he podido. O sea, ahí es donde yo pues me doy cuenta de que no estoy sola y que incluso personas a mi alrededor viven su duelo de manera distinta, que digamos antes no comprendía o quería o pretendía pues que lo vivieran como yo lo estoy viviendo, y resulta que no, cada quien actúa como lo puede hacer, a cada quien mira cómo es que dice el dicho, que cada quien habla de acuerdo a cómo le va en la fiesta, algo así. Entonces sí, fue el no sentirme, pues porque lo primero que sentí cuando mi mamá falleció fue una desolación horrible, orfandad, literal, me sentí huérfana. Hoy me siento huérfana todavía, pero ya es diferente. Pero al comienzo fue como, ¿y ahora qué? Mira, yo pienso en tu proceso, claro, y creo que ese es el término que podría definir tu proceso, ¿no? Y es cómo enfrentar la soledad. Yo recuerdo mucho, claro, tu mamá era tu compañera, tu amiga, tu confidente, la persona que vivía contigo el día a día, ¿no? Sí. Muere y entonces, claro, hay una sensación de soledad, pero queda tu papá. Y cuando muere tu papá, yo recuerdo mucho porque yo tuve la oportunidad de llamarte ahí unos minuticos cuando muere tu papá, y yo pensaba, ¿y ahora? ¿Ahora cómo comenzamos a trabajar esa soledad, ¿no? También desde lo que estaba. ¿Cómo es eso? Porque claro, muere tu mamá y dice, estoy sola, pero muere tu papá y entonces ahora estoy sola. Es enfrentar la soledad. ¿Cómo lo haces y cómo las 15 tareas de alguna manera han aportado a ese trabajo, si lo han hecho? Sí lo ha hecho. Digamos que, a ver, hay cosas que yo hice mucho con el proceso de mi mamá que sentí que no era necesario hacerlas con el proceso de mi papá. Por ejemplo, la parte de sentir. O sea, como que no tuve que, en el proceso con mi mamá, de hecho, yo empecé a escribir en un cuadernito, que no era el decisionario, que no existía el decisionario todavía. Entonces a mí siempre me gustó escribir. Siempre. En parte porque yo siempre fui muy solitaria, digamos que a pesar de que éramos mi mamá y yo, al comienzo mi mamá, mi papá y yo, siempre fui como muy independiente y siempre me gustó hacer mis cosas a mí sola, ¿sí? Y siempre como que hubo un respeto a ese espacio, pues íntimo, digámoslo así. Entonces, pues yo siempre me expresé a través de la escritura, ¿no? Entonces, cuando muere mi mamá, una de las cosas que yo empiezo a hacer es escribir, porque era no en la garganta, sino como una confusión, era un enredo, y era como sacar ese vacío, como que
¿qué es lo que me está pasando? Entonces, que si el enojo, que si la tristeza, que si la frustración, que qué me faltó hacer porque yo la cuidaba, qué fue lo que me faltó, pero yo sé que lo hice bien, pero, o sea, que hice todo lo humanamente posible y era sacar y sacar y sacar todo eso. Y la escritura, pues, se volvía en ese momento mi compañía, porque, entre otras cosas, trataba de expresar algo de manera verbal y me encontraba, pues, con las palabras de mucho amor, pero poco útiles, llamémoslo así, de no llore o sí llore. No llore porque no quisiera, mi mamá o, bueno, su mamá no quisiera verla así, o llore tranquila, o no sufra, como si eso fuera tan fácil. Ese tipo de cosas. Entonces, realmente la escritura se convirtió en mi compañía, porque era como que no necesito que me dé consejos, solo necesito que me abrace. Lo asocio un poco con eso. Al comienzo, pues yo empecé a escribir así como en desorden y luego empecé a escribirle a mi mamá. Pero entonces, de alguna manera, ese proceso, y ahí fue que empezaron a salir pues las emociones y todo, y por qué me está pasando esto, y por qué estoy, de alguna manera, tratar de explicarme por qué estoy sintiendo eso. Cosa que cuando mi papá fallece, como les decía, él tiene un proceso muy parecido al de mi mamá. Solo que el de él duró menos. El de mi mami duró 3 meses. El de mi papá duró 1 mes. Y yo no decía nada, o sea, mis hermanos, pues como que hablábamos en el grupo de no, pasó esto, dijo el médico esto, no sé qué. Y yo empezaba a ver la asociación con mi mamá y yo decía, ay Dios, aquí creo que él se va a unir a mi mamá, decía, pero yo no les decía nada, porque pues, digamos, siempre había como esa esperanza de, pues se va a recuperar, pero yo sabía que no. Pero ahí había una diferencia del proceso con tu mamá, ¿no? Tú nos decías ahorita, con mi mamá nunca pensé en su muerte. No. Con mi papá sí la veía Con mi papá la veía venir. Sin embargo, cuando me enteré, o sea, cuando me contaron, claro, fue como el shock otra vez. De hecho, me acuerdo que Julián me preguntaba, ¿y cómo te sientes o qué sientes? Y yo no estoy en shock, yo no sé, yo como que automáticamente empaqué las cosas para irme. Y eso fue un rollo porque que no había pasaje, o sea, todas esas cosas a veces lo distraen a uno, pero era como autómata, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, esa parte de escribir para saber qué siento, no la tuve que hacer con mi papá, no sentí la necesidad. La parte pues, de sus pertenencias, pues él no tenía muy pocas pertenencias acá, porque todo se lo había llevado y lo que estaba acá, de hecho él me había dicho cuando yo doné lo de mi mamá, la ropa y todo eso, él tenía algunas cosas acá y yo le pregunté y él me dijo, no mija, pues yo no me vuelvo a poner eso porque eso es de clima frío, yo aquí, él estaba en el Chocó, yo aquí en este calor, yo qué, ¿para qué me va a mandar eso? No, regálelo. Entonces realmente no quedaba nada, o sea, ese proceso como que tampoco se tuvo que hacer. Sin embargo, yo encuentro fotos, encuentro cositas así. Pero digamos como de guardar y ponerme a llorar, no. Pronto que... Tranquilo. Sí. Que hiciste con tu mamá, te ayudó como a un proceso entonces de autoconocimiento. Sí. De decir, no sé, esto que siento es tristeza, esto es rabia, esto es frustración, esto es miedo, sí, no sé. Y sí, ese proceso de autoconocimiento, digamos, no sé si, pues para saber si lo estoy entendiendo bien, te ayudó en el proceso de duelo de tu papá, porque digamos que fue más fácil la identificación de lo que estabas sintiendo. Sí. Fue eso entonces, o sea, hiciste todo sí. Un recorrido y un ejercicio de autoconocerte con la experiencia del dolor por la pérdida de tu mamá. Sí, sí, literal. Literal, con mi mamá era un enredo. Era un enredo, sí, era una mezcla de sentimientos
que afortunadamente, digo yo, eso fue una semana antes del receso de octubre. O sea, yo estuve esa semana, pues que no fui al trabajo por el tema de la ley de luto, y la siguiente semana fue el receso de octubre, que si yo hubiera estado trabajando, seguramente no hubiera pasado, o sea, no hubiera logrado identificar o conocer, pues, qué era lo que yo estaba sintiendo. O sea, tuve tiempo, no libre porque había que hacer diligencias y todo eso, pero sí me dio como el tiempo para entenderme. Igual, mi ritmo de trabajo hace 2 años, en el 2022, era un poquito más suave, entonces tenía más tiempo para escribir y más tiempo para no tanto analizar, sino para, no sé, tener como algo parecido a epifanías, pues, de lo que estaba viviendo y de lo que estaba sintiendo sobre todo, ¿no? Y por qué ese enojo y por qué esa tristeza, por qué creer que me faltó algo cuando, pues, di hasta el 200.000%, o sea, eso, con mi papá no tuve la necesidad, insisto, no es que no sintiera, sí, pero era como más claro para mí, ¿no? Incluso desde antes de que él falleciera, cuando yo veía que él iba enfermando y todo eso. ¿Y hoy cómo ves tu soledad? Pues también tengo las recaídas, o sea, digamos que sí. ¿Cómo veo la soledad? Pues es una buena amiga, volvimos a ser buenas amigas. Sí, es un tiempo para, pues es un tiempo para mí. Es más, me atrevo a veces me pongo a imaginar que mi mamá y mi papá vieron que yo ya estaba bien y dijeron, bueno, ya nos podemos ir tranquilos, ya ella es dueña de su tiempo, ya ella sabe lo que hace. Y sí, no soy el tipo de persona y nunca lo he sido, digamos que retomé eso que había dejado primero por la pandemia, segundo por el cuidado a mi mami, de dejar de hacer como planes para mí, ¿no? Si bien antes salíamos con mi mamita y eso, había cosas que a mí me gustaba hacer sola y ella me decía, no, vaya tranquila. Eso lo retomé, esos planes los retomé. No necesito estar en medio de mucha gente para sentirme acompañada. Es decir, muchas veces uno está en medio de mucha gente y se siente solo. A mí me pasa lo contrario. Yo aquí en la casa siento como la energía, como una energía chévere. Llego a pensar que ellos están por ahí, como que esa energía quedó, porque ellos fueron muy buena onda, ambos. Ellos fueron muy buena onda, ellos parecían noviecitos, inclusive cuando mi papá se fue, eso parecían novios y se hablaban y se llamaban y bueno, les faltaba el cuelga tú primero, pero lo demás era muy de novios. De hecho, cuando mi mami empezó a enfermar, que a veces no podía pasar, y pues para no decirle a mi papá, era durísimo, pero él decía, yo sospechaba que algo estaba pasando con Leonor, era el nombre de mi mami. Entonces sí, es como ese encuentro conmigo misma, es ese recuperar el hecho de que la mejor compañía pues soy yo, y en esa medida debo trabajar en mí, debo continuar trabajando en mi salud física, pues también en mi salud mental. Entonces ya retomé el tema de mi ansiedad, porque pues ya soy yo. Qué bueno. Ya, Claro. ya soy yo. ¿Y cómo? Dale. Dale, Juli. No, que yo quería saber un poco cómo, a ver, pongámonos de acuerdo. Bueno, entonces tenemos un delay ahí. Dale, Mili, dale tú. Que quería preguntarle a Consuelo, ¿en qué momento decides o llega el decisionario a tus manos? Y cómo ha sido también ese, porque
o sea, de lo que nos cuentas, como que avanzaste y muy orgánicamente hiciste muchas cosas. Pero ¿cómo llegas ahí? al Al decisionario. Bueno, pues yo antes de esto, pues tuve como una cercanía por enésima vez, pero por enésima vez quedo lejos de un curso de milagros. Entonces, siempre, y tengo el libro, tengo un cuadernito, pero por alguna extraña razón me quedo como ahí. Básicamente porque son tareas, pues no tengo nada en contra de eso, pero no es mi estilo. Son como tareas, o cuando he tenido contacto con esto, como que se limita a la segunda parte, que es hacer las tareas. Y yo necesito entender las cosas para poder hacerlas. O sea, como que repita Tú eres esto. docente, ¿no? Yo soy docente. Entonces, por se nota. Y mal de familia, porque los dos eran docentes también. Yo necesito entender las cosas. O sea, como que coja y repita esto durante todo el día. Entonces, pues quedó ahí. Y cuando me entero del decisionario, estaba muy reciente lo de mi papá, y una parte de mí decía, oiga, creo que me faltó hacer esto que hice con mi mamá. Es como que, ¿cómo así que para su mamá sí, para su papá no? Suena tonto, pero es algo parecido lo que pensé. Y dije, no, yo como que necesito algo para mi papá también, porque ¿cómo así que con mi mamá me expreso tanto por escrito y no sé qué, y para mi papá no, ¿cómo así? No, él también merece. Entonces empiezo a averiguar con César, creo que se llama César, y entonces yo le decía, venga, pero yo no lo puedo descargar, no es un ebook. Entonces me dijo, no, porque es algo donde se va a escribir y todo. Y yo, bueno, sí, yo quiero, además que a mí me encantan libritos, cuadernitos, a mí todo eso me gusta. Entonces cuando llegó y empiezo a ver el pechirrojo, y empiezo a ver que es como muy personalizado, dije, wow, esto está súper chévere. Y vuelvo con el mismo principio de todo esto que yo empiezo a hacer de manera orgánica, lo puedo organizar. Y efectivamente, a pesar de que no, digamos, en un principio no sentí que debía escribir o expresarme tanto por escrito con respecto a mi papá, hubo sentimientos y hubo emociones que regresaron, o que estaban como camufladas, por decirlo así, porque a pesar de sí, ser digamos, un duelo parecido y muy reciente el uno del otro, sí hubo cositas que quedaron ahí, y que hay eventos y momentos en que reviven, y a veces uno en caliente no, como que no puede o no quiere entender qué pasa, ¿no? Entonces, yo la verdad, me quedé en la parte de expresar, que esa es otra cosa chévere de las 15 tareas, que no es que haya un tiempo determinado para cada cosa. Y me ha parecido chévere que a veces sea bonito devolverse, ¿no? Y como, sí, devolverse y recapitular y de pronto replantear, ¿no? Entonces, me gustó mucho, viene pues con historias, súper ilustrado, bonito. No, me ha gustado mucho, pero digamos que en este sí, pues me he quedado más, digamos, como en el terreno de expresar. ¿Por qué? Porque con el duelo de mi papi, bueno, con ambos, pero digamos con el de él, digamos el tema de aceptar, con ambos yo acepté su fallecimiento desde el minuto 1, porque básicamente yo los veía sufriendo y yo decía, no es justo. No es justo que personas tan activas en su vida, tan resilientes, tan sonrientes, tan buena onda, estén frunciendo el ceño, o no se hallen, porque pues
más o menos eso fue lo que pasó. Entonces, digamos que esa aceptación la tuve desde el día 1. Y pues siento que con mi mami, como estaba mucho más cercana a mí, sí fue necesario como revisar con cuidado cada una de esas tareas. Con mi papi hay unas que no tanto, pues por la lejanía física, quiero decir, ¿no? Lejanía física. Pero sí la parte de las emociones, esa sí me trae, me vuelve a llevar, me vuelve a traer. Entonces es como bonita las preguntas, porque al comienzo es como que hágalo libre y luego todo eso que usted tiene libre, como encamínelo. Eso me ha gustado. Las fábulas, ¿no? Me gusta y es que el espacio ya es súper atractivo para escribir. No, chévere, no, sí, en serio. Consuelo, yo debo confesarte una cosa, esta era una conversación que yo tenía pendiente desde hace mucho tiempo contigo, que digamos que he sentido que tu proceso ha sido muy cercano, además porque eres muy activo en la comunidad, no solo en los conversatorios, sino y compartes cosas muy interesantes en los grupos de apoyo, siempre estás muy pendiente de dar soporte cuando alguien escribe, cuando veo que alguien está utilizando el grupo de apoyo de WhatsApp para contarnos de su dolor, casi siempre la primera que responde dando aliento a alguna palabra eres tú. Es que primero, pues agradecer también eso. Digamos que esas comunidades tienen sentido por personas como tú. Gracias. Que construyen eso. Entonces eso, y además tu historia pues ha sido muy, muy bonita, tú has sido muy ordenada en medio del desorden del duelo, como muy juiciosa, muy de quiero hacer algo por esto, como muy consciente de que con la muerte de tus padres pasaron cosas importantes en tu vida y que quieres hacer cosas por eso. Quieres como rendirle homenaje a partir de tus decisiones y de tu proceso. Y eso ha sido muy bonito. Yo quisiera saber, después de que compraste el libro del Sentir, Comprender, Trascender, y eso nos dio la oportunidad de conocernos. No, es que hay cierta, como se pueden dar cuenta, hay cierta... Sí, pasión por los libros como buena educadora. Sí, sí, hay cierto de que has gusto. estado de que has estado en las certificaciones, de que nos has podido acompañar en los conversatorios, siempre participas en los conversatorios, de que ahora tienes el decisionario en tus manos y bueno, ahí lo has utilizado de la manera que consideras lo debes utilizar y eso está bien, para eso es. Por eso también me parece bonito que dices, es un tema muy libre y para eso es. El decisionario está ahí presente para que la gente haga lo que crea conveniente con él. Hoy quisiera saber cómo entiendes la muerte después de todo esto. Como lo decía mi mamá, eso es lo más seguro que uno tiene. Mi mamá lo decía y me daba una rabia que me dijera eso. Porque cuando le daba por hablar de esas cosas y mire que cuando a mí, pero cuando estaba pues bien de salud, o sea, mucho tiempo antes, y que cuando a mí me pase esto, usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro, además que ella veía que todo era como muy fácil, ¿no? Que todas esas cosas eran como muy fáciles. Y me daba una rabia, yo le decía, ay mami, no hable de eso, no hable de eso, ay mi hijita, pero eso es lo único seguro que uno tiene. Y hoy pues lo puedo hablar así, hoy puedo, digamos que no es un tema al que digo cancelar, no, de hecho ya Milena se ríe, no, pero es en serio, o sea, es un tema tan tabú, pero es algo tan cercano, y más en un país como Colombia, pues, pero es algo súper cercano, es algo súper cercano y por primera vez, pues también me he puesto a pensar en cuando a mí me llegue el momento, ¿no? Entonces que hay que estar organizadito, hay que tener las cosas organizaditas, o sea, tampoco sin martirizarme pues con la pensadera, pero, y además pues porque me produce, ay no sé cómo vaya a sonar esto, pero me produce como no tanto, ay ya quiero que me pase, no, sino
venga, ¿qué pasa al otro lado y cómo están ellos al otro lado? Curiosidad. Sí, y incluso como que hace 8 días en el conversatorio yo hablaba de una conversión que ojalá, que yo creía que ellos la estaban viendo, y es como venga, y con esta conversión, ¿será que sí me los voy a encontrar allá al otro lado? No sé qué, eso. Y pues incluso cosas como, o sea, tan prácticas como dejar organizado para cuando me llegue el turno, como no poner en líos a la gente que está alrededor mío, sino que ya, ella lo dejó organizadito. Y ya va a ser así, va a ser así, sí. Y pues para mí es como un balance, es como, o sea, la vida es por lo que uno como les digo yo, es como el insumo. O sea, cada cosa que uno hace en la vida es como el insumo. Y el balance o la cosecha, pues es la muerte para mí. De ahí para mí la importancia, y ahora le veo tanto sentido a tantas cosas que me decían ellos, el agradecer por lo bueno, por lo no tan bueno, el entender que las cosas pasan por algo, y que deben pasar como deben pasar. Ejemplo, yo hoy en día no visualizo que haya fallecido, a pesar de que de los dos, mi papito fue el que estuvo más enfermo. O sea, desde que yo me acuerdo, él tuvo problemas del corazón, conocí todas las fases de los cateterismos, o sea, desde lo horrible que le dejaba una cicatriz horrible hasta el último, pues que le hicieron que era una cosita en la pierna. Como que yo el que siempre vi enfermo fue mi papá, y pues quien falleció primero fue mi mamá. He llegado a pensar que ella como que me estaba preparando también para eso. Y hoy digo, o sea, no visualizo cómo hubiera sido que hubiera fallecido primero mi papá y luego mi mamá. No entiendo eso. O sea, creo que estuvo bien, y creo que lo que viene está bien, ¿sí? También es como la oportunidad para, como la muerte para mí es como esa cosecha, es ese balance. Entonces, ese insumo hay que estarlo enriqueciendo día a día con buenas acciones, con ser compasivo con uno mismo y con los demás, con entender al otro, y que día a día pase lo que pase, pues es parte de ese insumo, ¿no? De enriquecer ese insumo, de fertilizar pues esa matica, para que al final pues llegue bien, ¿no? No sé si es muy enredado, pero más o menos es como yo lo veo ahora, ¿no? No es el tema tabú, ya no es más el tema tabú. Tampoco es el morbo, porque antes me pasaba, Dios mío, antes me pasaba que fallecía, no sé, un artista, actor, alguien famoso, y se murió fulano de tal. Ahora no, ahora como que lo veo y miércoles, pues, pero ya no es como ese morbo, no, ¿y qué le habrá pasado? No, sino que ya es algo natural, ya es algo... Sí. Qué chévere eso que cuentas, porque en parte también, bueno, no en parte, es una de las cosas que hablamos mucho justo en los conversatorios y que trabajamos mucho en las certificaciones, y es la naturalización y la normalización de la muerte. Tú en diferentes momentos incluso has tocado el hecho de que a veces ni hablamos por, digo yo, un pensamiento mágico que tenemos al respecto de que si hablamos de esto va a llegar. Y pues no, siempre he estado ahí, y siempre está ahí la posibilidad de que abrimos los ojos. Entonces es poder verlo, como dices tú, no con morbo, no con ansiedad, sino con naturalidad de ok, esto puede pasar. Digamos que hay que tener algunas cosas listas, tampoco me voy a estresar y me voy a volver obsesiva con el tema de la muerte, pero cambiar como esa visión. Qué interesante y qué chévere esto que
que nos cuentas. Va a llegar, Sí. ¿no? O sea, no conozco a la primera persona que sea inmortal y creo que no la voy a conocer. Entonces, por más tecnología, por más avances, y pues al final pues no sé, yo me imagino que si existiera eso, que si llegara el avance a eso, la persona, digamos, el que se someta a eso de la inmortalidad, pues se va a terminar aburriendo porque deja ver pasar la gente, sus amigos, su familia, no, yo pienso que no. Entonces, Había una serie que se llamaba, ¿no? Highlander, creo que era. Highlander, el inmortal. Highlander, el inmortal. Y una característica de Highlander, el inmortal, era que había tenido una vida terrible, de mucho sufrimiento, porque él veía morir a la gente que amaba, y él no envejecía, y él nunca moría. Y se iban muriendo todas las personas, entonces no podía amar, porque tenía pérdidas, iba acumulando mucho dolor, y era una tragedia. Y yo creo que eso finalmente termina sucediendo si algún día y hay una encontráramos película, la ¿no? inmortalidad. Sí, la vida perdería mucho sentido. La vida tiene sentido porque es finita. Cuando sea infinita, pues ¿para qué hacer las cosas ahora si tenemos todo el tiempo del mundo? Exactamente. Pero cuando sabemos que esto acaba, pues hay que hacerlas ya, no hay que aplazarlas. Sí, entonces, tal cual. Eso le da mucho sentido. Tal Dale, cual. Emilia, Consuelo, para cerrar. Para cerrar, quería preguntarte, ¿hubo o hay alguna decisión que de pronto haya tenido mucho impacto o haya significado mucho de las que has hecho, que, no sé, que haya sido, no sé, tal vez reveladora, o sea, que haya tenido mucho significado para ti, el hacerla, el haberla trabajado? De las 15 Del tareas. decisionario. Del decisionario. A ver, pues es que hay una que es que vuelvo con el tema de que esto no es lineal, ¿no? Como el mismo duelo, ¿no? Eso no es como que cada día que pasa, esa es otra frase bonita con mucho amor, pero que pues no la comparto, y es el dale tiempo al tiempo. No. Es el agradecer. Digamos que aquí aparece como tarea 15, pero yo la llevo haciendo desde el día 1. O sea, pero qué bien. todo el tiempo, ¿sí? En el libro, creo que es la misma. En el libro se llama como inventariar, no sé si es la misma. Inventariar, es que sí, te que a mí cuento una cosa. A mí me encanta ese término. Yo sé que me lo corrigieron Sí. en la certificación, pero a mí me gusta mucho, porque yo sé que así suena... era. Sí. Es que así comenzó como inventariar, pero luego decidimos pasarlo a agradecer, nos parecía más bonito, pero sí, finalmente es inventariar para poder agradecer. Sí, es que de pronto suena como algo muy material, ¿no? Entonces yo hago el inventario de los libros que tengo, por eso lo cambiamos. de los que he leído, pero a mí me parece tan bonito eso porque yo lo veo es como hacer un balance. En ese sentido, sí sería algo como al final de un proceso, para mí, ¿no? O sea, como después de todo esto, ¿qué me ha quedado a mí? Pero ya cuando hablamos en términos de agradecer, es algo que yo hago todos los días, o sea, todos los días agradezco, inclusive cuando mis queridos estudiantes por ahí me sacan más canas de las que tengo, cuando de pronto que el día no fue muy chévere, de pronto, pero estoy en mi casa y llegué tranquila. Y lo primero que hago cuando entro es encontrar el altar de mis papás, que era el altar de mi mamá, que después, o sea, era el altar que ella había hecho, que ella lo había elaborado, encartaba a todo el mundo con sus santos y todo, y hoy en día pues es el altar de ellos. Entonces, encontrarme con eso, o sea, poder llegar a mi casa y encontrarme con eso es un motivo de gratitud. Encontrar que puedo comer, o sea, que por temas de ansiedad, pues digamos, también estoy con una nutricionista, porque además todo el tema del cuidado de mi mamita y toda mi carga laboral del año pasado, o sea, toda esta locura de estos últimos 2 años ya me empezó a pasar factura, y poderme dar el lujo de
de que si a mí me dicen aliméntese de esta manera, poderlo hacer, tener cómo hacerlo, que para la edad que tengo, pues estoy mejor que muchos. Poderme haber acercado a la parte espiritual que tanto vivieron mis papás, porque ellos no era solamente como de hablarlo y de orarlo, sino de actuarlo, y poder haberme podido quedar con eso, ¿sí? Todo, para mí todo es motivo de agradecer. Entonces, digamos que para mí no es una tarea 15 que va en la 1, en la 2, en la 3, va en todas las tareas. Chévere. Y antes no lo hacía. Antes como que lo daba por sentado. Esa es otra cosa. Antes lo daba por sentado. Ahora no. Ahora siento que debo hacerlo y que en la medida que lo haga, mejores cosas van a seguir llegando, ¿no? Mejores bendiciones van a seguir llegando. Qué chévere, Consuelo, que hayas seleccionado esa tarea, porque habla muy bien de tu proceso. No es una tarea fácil cuando se le plantea al duelista, por eso la planteamos de número 15. No porque esté en el lugar que deba ser al final, sino porque entendemos que para llegar allá hay que atravesar un proceso. Pero qué chévere que la plantees como la tarea que más te ha gustado y que más aporte. Eso habla muy bien de ti. Literal. No, y es que también es, aquí me voy a ir un poquito a la parte espiritual. Es que a mí me pasó, y siempre lo he dicho, y creo que en los conversatorios lo he expresado, cuando yo veo que, digamos, normalmente la gente tiene como crisis de fe. Y como que entre más religiosa, más crisis de fe tiene. A mí me pasó todo lo contrario. Yo he sido como medio holística, dice mi psicóloga, o sea, yo como que le pico al budismo, a esto, a lo otro. Sí, fui bautizada, hice mi primera comunión, hice la confirmación y todo eso, pero sí hubo un momento en mi vida en que no tanto la religión, sino las personas encargadas de difundir la religión, fue como lo que me alejó un poquito. Sin embargo, yo veía en mis papás una dimensión espiritual así como tan elevada. No, eso es un cuento larguísimo, lo que ellos hacían, sobre todo mi mami. Pero mi mami, o sea, ambos, dentro de lo que ellos decían, era que ellos no querían, sobre todo mi mamá, que ellos querían estar aquí hasta que Dios los tuviera bien. Esas eran como las palabras de ellos. Y así fue. Así fue, o sea, cuando ellos empezaron a sufrir de mucho dolor físico, bueno, mi mami no tuvo dolor físico, sino ya más como la frustración de no poder ser la misma. Mi papi sí pasó por dolor físico y todo eso, y que no hayan durado tanto con eso y que hayan fallecido en paz, dormidos prácticamente, pues para mí esa es una obra, ojalá estuviera la chatita aquí, que ya yo creo que me entendería, porque no digo que ustedes no, pero es que, digamos, ella yo siempre he dicho, la chatita hace falta en las certificaciones, porque es esa fe, o sea, es eso, y eso fue lo que a mí, digo yo, ¿no? Eso fue lo que a mí no me dejó tener una crisis de fe, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, hoy en día no puedo decir que soy la más religiosa, que va 24/7 a misa y esas cosas, no. Pero veo eso en lo que ellos creyeron, lo vi en el final de su vida. Entonces, para mí es un motivo de gratitud y de haber dicho sí, gracias Dios porque no los dejaste sufrir. O sea, para mí el mayor temor por encima del fallecimiento de ellos es que ellos sufrieran. Lo segundo era verlos fallecer. Y pues ahí tuve que enfrentar ese miedo y aquí estoy. Entonces también creo que es una obra de ellos, ¿no? Y de lo que ellos creían y de lo que yo pues he retomado y me he vuelto a acercar.
Pues Consuelo, como sucede con las buenas conversaciones, habíamos Yo planteado dije que 20 me iba a minutos. demorar harto, yo dije. Sí, habíamos planteado 20 minutos y llevamos a casi una hora, pero pues ha sido una hora muy agradable. Mis para hablar audios son, contigo. Julián sabe que mis audios son como podcasts. Yo siempre le Sí, me manda mini podcast a veces, es cierto. Consuelo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por confiar tu historia en este espacio, pero además por confiar en las 15 tareas, en nuestros libros, por ser tan juiciosa en tu proceso y por creer que este momento tan importante de tu vida pues sea digno de compartir con nosotros. Eso No, a ustedes sí, yo siempre lo muchísimas agradezco. Así que muchas gracias a ti, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Menos mal que la voz me dio porque ella estaba asustada. Sí, estabas ahí asustada porque estabas ronca, pero no, Sí, estuvo muy sí. bien, afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Estos espacios vamos a seguir abriéndolos en el canal porque creo que le dan humanidad, ¿no? Los conversatorios tienen otro tinte más reflexivo, de otra índole, ¿no? Son otros espacios, pero estos espacios donde podemos escuchar las historias de las personas desde el corazón, de lo que cada uno quiera contar y reflexionar, pues creo que hacen que aterricemos de nuevo, ¿no? Y volvamos a humanizar el proceso del duelo. Así que muchas gracias por aportarnos. Estoy seguro que mucha gente va a ver en tu historia una oportunidad también de tomar decisiones en sus propios procesos. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y pues nos vemos en otro lugar con otras historias que nos puedan seguir aportando. Un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias, Consuelo. A ustedes, muchas gracias, bendiciones. Gracias.